Muy importante que la gente sepa que la periodontitis es la infección de las encías y pérdida de hueso alrededor de los dientes, por lo tanto, clásica recesión, bajada de la encía, movilidad en los dientes, pérdida de dientes en la población adulta, con mucha inflamación. Dentro, todo ese tejido alrededor del diente, la encía y el hueso están inflamados y sufren y se retraen, se pierden. Para que eso pase, necesita bacterias, carga importante de bacterias, pero es toda una calidad específica de bacterias, un tipo específico. Y entonces, con esa presencia de bacterias, nuestro cuerpo genera una respuesta que llamamos inmunoinflamatoria, porque no es igual en todo el mundo. Esa respuesta es muy dependiente de la susceptibilidad que tenga el individuo. Y entonces, esa respuesta genera la pérdida de hueso, ¿no? El paso previo a la periodontitis es la gingivitis, la inflamación de las encías, que eso lo padecemos todos a lo largo de nuestra vida, pero no hay pérdida de hueso, es solo la inflamación de la encía, la gingivitis. Y los números en la población trabajadora española, pues aproximadamente el 40% de la población adulta padece periodontitis. La periodontitis es muy desconocida, la mitad de la población no sabe lo que es la periodontitis, lo que antes se llamaba piorrea, decimos, ¿no? Pero oiga, usted ha perdido los dientes por periodontitis, tenemos que decirlo claramente a los pacientes, ¿por qué antes se llama piorrea? Sí, los ha perdido, ¿no? Sí, porque la gente viene a la consulta ya muchas veces cuando tiene movilidad de los dientes y eso ya es un grado avanzado. Sí. ¿Qué pasa? Que la periodontitis a veces avanza sin dar dolor. Entonces, Claro. como no da dolor, el paciente no acude a revisión. Y es muy sencillo de diagnosticar. Con una sonda y una radiografía se puede diagnosticar una periodontitis cualquier clínico del mundo, incluso en atención primaria, que podría ser muy interesante, que igual que le hacen una revisión del resto del cuerpo, que supieran hacer un pequeño sondaje para luego poder derivar al odontólogo. Absolutamente, nos encantaría que eso pudiera ser así, Simón, efectivamente. Y fijaros que incluso hoy nos serviría una ortopantomografía. Y luego ya que el médico generalista sepa interpretar un poquito los porcentajes de pérdida o la distancia normal de donde acaba el diente a donde empieza el hueso.